Somos la radio que ves. 7:25 de esta mañana fría, día de San Cayetano, día de marchas desde Liniers, todo por Avenida Rivadavia, con concentración de la CGT, la CTA, Marcha Plaza de Mayo a la 1 de la tarde. Día de agradecer y pedir por pan y trabajo en la tradición de San Cayetano. Está Juli Roffo, enseguida volvemos a charlar con ella desde el móvil. Guido. Bueno, vamos a hablar... No, es una cosa de loco. Bueno, vamos a hablar, como teníamos pautado algo, pero vamos a cambiar entonces. Bueno. Sí, vamos a hablar de Ciclón, que juega hoy. Hoy arranca una nueva fecha con San Lorenzo frente a Vélez Sarsfield. Es un tremendo partido, ¿Cómo San está Lorenzo Vélez? Vélez, porque históricamente... Sí. Nos tienen un poco de hijo Vélez. No, pero además hay una Vélez quiso rivalidad. ser, cuando no estaba Huracán en primera, Vélez quiso ser nuestro clásico y claro, no los aceptamos nosotros. Exacto, porque sí. no tiene un clásico natural Vélez. Sí, te diría que está Ferro ahí como Ferro, una de las claro. Pero no posibilidades. está en la misma categoría. Pero claro, no está en la misma categoría. Entonces, es cierto. Pero quedó bueno una cuestión ahí, un morbo entre Vélez y San Lorenzo. Ay. Además están los dos con los mismos puntos. Tienen 5 puntos cada uno, están terceros en sus zonas. Este es el técnico independiente, Julio Bacari. Bueno, Hoy es el día del maratonista. Hablando de deportes. te hoy voy a es el decir día algo. del maratonista, Le voy a sí. mandar un abrazo fuerte a nuestro amigo Dani Arcucci. Porque Dani me enseñó algo, hace poquito fui a hacer un streaming con él sobre la Maratón de Buenos Aires y me dice, sos maratonista. Le digo, a mí me parece raro usar tiempo presente soy cuando corrí una maratón. Y Bueno. Dani me dijo que no, que en maratón es como haber sido presidente. Si corriste una, Ya sos maratonista para Entonces siempre. tengo que correr para después tener el título de Yo soy maratonista. maratonista, chicos, están hablando con una Es maratonista. cierto. Llegué después del Hombre Araña, pero llegué a la meta. Eso es lo importante. El El dinosaurio. dinosaurio. Era otra película. Aclaremos que por sendas medallas doradas de la Argentina, del ñandú criollo de Juan Carlos Zavala en el 36 y por Delfo Cabrera en el Acá año me manda un beso Dani 1948. Arcucci, de maratonista hablamos Maratonista, nosotros. maratonista, Dani muy tiene bien. unas cuantas. Dani le mando un beso muy grande Sí, a... dale. Son de Guanacos. a ver. Dale. Bueno, en definitiva, ¿cómo se nos va el tiempo? La gran Sí. 7. Bueno, voy a hablar entonces de Racing, ya que estamos. Iba a hablar otra cosa, pero Racing va a jugar el próximo sábado frente a Boca a las 4:30 de la tarde. Pasado mañana. Es la verdad un partido donde está mucho el foco puesto en Boca por las urgencias que tiene el equipo que dirige Miguel Ángel Russo, pero Racing tiene que jugar el martes de la semana que viene su partido de Copa Libertadores de América frente a Peñarol y antes tiene que jugar en la cancha de Boca en un partido sensible también para la academia, básicamente porque no arrancó bien el campeonato y porque parece que va a jugar con un mix producto de este partido de ida de octavo de final que tiene 72 horas después contra Peñarol en la Copa Libertadores de América. ¿En Uruguay o acá? En el Uruguay. Guillermo Franchella. Sí. Guillermo Franchella, y yo creo que es el hincha más reconocido junto a Mirta Legrand. Sí, Mirta Guido, y por favor. Claro, los dos. mucho Mis más hermanos. También. Bueno, mucho más fanático en este caso de Guillermo. Guillermo habló ayer de la novela Salas, que te acordás, River se lo sacó a Salas, que era la mejor dupla de ataque con Maravilla Martínez, River se lo saca con una cláusula de rescisión de contrato y hoy juega en River el Correntino. Esto le dolió a Franchella, pero además la verdad es una particularidad de que Franchella tenga el vínculo que tiene puntualmente con los delanteros de la academia. Como pasó con Salas, pero por ejemplo, eso fue doloroso. ¿Te dolió lo de Salas? Y todos decíamos, ¿no? Ustedes también, que era la mejor delantera del fútbol argentino. Sí, la mejor y bueno, dupla, y la desarmaron, lamentablemente. Bueno, desconozco los motivos, no solamente habrán sido económicos, sino como dicen, no te querés quedar en el club, si el chico se quiere ir, ¿qué podés hacer? Pero como hincha te dolió. Mucho, claro. Me mató. El otro día comí con maravilla. Maravilla Martínez. Sí, con su esposa y unos amigos que me lo presentaron. Yo los conozco de la cancha. Yo soy más cholulo de ellos que ellos de mí. Es decir, Es raro ese yo tengo crossover. esa cosa que me quedo mirándolo. Ahí está, Qué es muy lindo, ahí vos va. fijate el fanatismo que él, siendo lo que es, está entregado a los pies de los futbolistas de Racing. 4:30 de la tarde en la cancha de Boca, el sábado. Sí. Uno de los dos clásicos fuertes de esta fecha, el otro Independiente de River. Y de paso reveló de dónde viene el famoso Hermosa Mañana, ¿no? Claro que sí, porque en esa misma charla contó cuál fue el origen a los conductores.
en una película, ¿te acordás la que hacía para chicos? Exterminator. Sí, claro. Bueno, en una de esas, algo logra, él está con un pantalón blanco, una camisa floreada, algo pasó, algo triunfó, dijo, buen día, y arranca. Porque es tremenda y ya de todos los clubes. Y después sí. Y ya es de todos los clubes, que siempre la usan cuando gana, hermosa mañana o buen día, como dijo Franchella en esa película. Cuando gana un club, es como Cuando es ganan un un día, partido importante, un partido uno de los importante. clubes. hermosa mañana. Sí. Buen día, hermosa mañana. Hermosa Dice, mañana, ¿verdad? puede pasar con... mayormente pasa ya en el último tiempo con futbolistas de los clubes que ganaron ese partido. 7:30 de la mañana. Zurich presenta la actualidad económica con David Cayón. Bueno, volvió el carry trade y cuando vuelve el Carry trade es, estoy en dólares, Sí. me voy a pesos, pongo a trabajar los pesos y espero el momento de comprar más dólares con esos pesos. Claro, ¿por qué? Porque las tasas son más altas que lo que creo que va a pasar con la devaluación. Entonces, como las tasas son más altas, me paga más poner la plata en pesos para después sacar y puedo comprar más dólares con esa misma cantidad de plata. Siempre que en ese periodo el dólar no se encarezca. Claro, que el dólar se encarezca menos que la tasa que me está pagando el banco. Y como las tasas están muy altas, porque el gobierno ha tomado la decisión de elevar las tasas con el fin de secar la plaza de pesos para que no presionen sobre el tipo de cambio, bueno, volvió el carry trade como opción. Y como 3% mensual, ¿no? ¿Cómo, perdón? 3% Sí. mensual. Sí. Y eso, pensalo en, digo, si solamente seguís, si la devaluación sigue el proceso de inflación. Te da, Es el doble que la inflación es el promedio. doble que la inflación promedio. Sí, con una inflación de 1,6 es casi el doble que la inflación promedio. Por Sí. eso. Entonces, obviamente, cuando sucede eso, los grandes jugadores empiezan a jugar a esto del carry trade de salgo de mis posiciones en dólares, vendo mis dólares, agarro los pesos, me voy, lo pongo a una tasa muy alta y en determinado momento lo saco y compro más dólares. Ahora, eso está bueno si sabes entrar y sabes salir, ¿no? A tiempo. A tiempo. Ahora, por eso Sí, digo, porque en julio lo que más ganaste es con los dólares, porque el Claro. tipo de cambio se encareció un 14%. O sea que en julio, en realidad, si compraste dólares, el comprar campeón funcionó. bueno, acuérdense que el comprar campeón viene después de qué? Viene después de que el JP Morgan, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, le dice a sus clientes, salgan del carry trade en la Argentina, vuelvan a posiciones en dólares, saquen sus pesos, compren dólares. 14% arriba. Ahora que volvió al carry trade, el JP Morgan, claro, ahora que volvió, el mismo banco le dice a sus clientes, bueno, es un buen momento Para ir a pesos. para ir a pesos y para volver al carry trade. Les recomiendo un bono en particular porque dice que ese bono le da cierta cobertura respecto de si se les escapa el dólar, pero en este juego de cuándo entrar, cuándo salir y qué hacer, La vuelta, hasta las elecciones, porque Hasta lo que las calculan, elecciones, además, sí. claro, como el dólar ya está muy cerquita del techo de la banda, y a partir, que es lo que explica también el informe de JP Morgan, ¿no? Y a partir de 1.450, Claro. que es el techo de la banda, por acuerdo incluso con el Fondo Monetario, ahí ya el Banco Central tiene que intervenir a vender dólares para bajarle el copete, para que no suba por arriba de ese precio. Al estar tan cerca del techo de la banda, dicen, bueno, ya no se va a mover mucho. Y con este nivel de tasas en pesos, te conviene ir a claro, pesos. lo que dicen es con este nivel de tasas en pesos y con el Banco Central subiendo los encajes, ¿para qué? Para sostener que no haya pesos dando vuelta. Bueno, lo que vas a tener es que se van a absorber más pesos excedentes y entonces van a sostener las tasas altas. Con Zurich Auto también podés cuidar el planeta, por eso Zurich lanza Huella Cero, que te permite elegir talleres homologados que cuidan el medio ambiente y repuestos originales reciclados. Así no solo reducís tu huella ambiental, sino que también tus gastos. Podés ahorrar en la franquicia y pagar menos en cada reparación. Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 228. Zurich nos trajo la actualidad económica con David Cayón. Una movilidad más consciente también incluye al medio ambiente. Zurich Auto presenta Huella Cero, una propuesta con beneficios sustentables para vos y tu auto. Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 228. Volvemos al móvil allí en Liniers. Juli Roffo, buen día. Buen día, María. Empiezan a llegar en los últimos minutos
Ya te digo algunas columnas que van a marchar a partir de las 8 de la mañana o van a concentrar a partir de las 8 de la mañana y un rato después van a empezar a marchar a Plaza de Mayo. Por ejemplo, está la UOCRA, hay algunos integrantes de la CGT, aunque el núcleo duro de la CGT se incorpora a esta marcha más cerca de Plaza de Mayo. Como habíamos contado antes, mucha representación del Papa Francisco, mucha bandera del Papa Francisco, su cara en carteles, en banderas, y crece un poco la fila muy tranquilamente, a diferencia de otros años. En general en San Cayetano la fila más larga se arma cuando se espera que empiece a abrir el santuario. Eso suele ocurrir unas horas antes de la medianoche del 7 de agosto siempre. Ahora tal vez hay algo así como una cuadra de fila o un poquito más en la fila larga. Hubo un tiempo en la época de Menem que se usaba como, cuando empezó a generarse además problemas con el empleo, era como el indicador de cómo venía el empleo, la cola de San Cayetano, ¿no? Ahora, bueno, como decía Juli, no es un santo que, bueno, haya renovado mucho, tampoco quienes lo veneran, ¿no? Son gente más bien grande. Gente más bien grande, pero sabes, María, que sobre todo el año pasado, que yo diría que había un poco menos de gente que este año, mucha gente que venía en grupos, sobre todo estos grupos de mujeres que suelen venir de distintos puntos del conurbano y que vienen cada 7, lo que comentaban era que había mucha gente que quería venir y que no tenía cómo económicamente sustentar su viaje hasta acá, cómo llegar. Digo, lo que quiero decir es que es de doble filo ese indicador, porque tal vez hay quienes la están pasando tan mal económicamente que ni siquiera vienen hasta acá, considerando que hay gente que viene de bastante lejos en algunos casos. Ahora mismo lo que hay son, por ejemplo, organizaciones de scout, en general asociadas a parroquias, que reparten mate cocido para quienes están esperando. Eso suele suceder cada año. Se organizan para venir voluntariamente a colaborar, a acompañar a la gente que espera por su entrada al santuario. Y lo que dicen los comerciantes de la zona es que ya no es el San Cayetano que era hace algunos años, en términos justamente de, que se vende en los kioscos, en las santerías. Muchos negocios que algunos años atrás, no tantos años atrás, decidían no cerrar a la noche, ahora lo hacen porque no les conviene tener abierto, no vale la pena tener abierto durante la noche, sea el kiosco que te vende el agua caliente para el termo, o sea la santería que te vende la figura del santo para que la hagas bendecir. Va a estar entonces el arzobispo de Buenos Aires, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en la ciudad de Buenos Aires, que es García Cuerva, dando una misa al mediodía. 11 de la mañana da la misa. 11 de la mañana, que viene con unos discursos, fue el que le llamó la atención varias veces ya a Milei acerca del lenguaje, el uso del lenguaje, la forma en que nos dirigimos, en que conversamos. La Iglesia viene siendo crítica de varios aspectos del gobierno de Milei, desde el abandono del programa de FISU, de las obras en barrios populares, el tema de la falta de asistencia en los comedores, salió un trabajo también del episcopado, después marcaron el tema del lenguaje. Ha habido varias instancias en las cuales la Iglesia Católica ha sido crítica al gobierno de Milei. De hecho, Milei tuvo que escuchar una homilía bastante dura la última vez que fue a la Catedral de Buenos Aires, ¿no? Sí, y eso también le significó que el pasado 9 de julio, que en general se hacía, o el año anterior lo habían hecho en la Catedral de Buenos Aires, Milei había decidido que se iba a Tucumán, que no iba, no quería escuchar obviamente otra homilía. Al final tampoco fue a Tucumán porque no fueron los gobernadores, ¿se acuerdan? Sí, dijo que era por el clima, pero finalmente no terminó viajando a Tucumán tampoco, pero bueno, ahí empieza... Eso pasó también con Néstor Kirchner, no sé si se acuerdan. Sí. Totalmente. Cuando Néstor Kirchner y Jorge Bergoglio se llevaban bastante mal, pésimo, sí. También Néstor Kirchner trasladó el Te Deum a otros lugares de nuestro país para no escuchar esa homilía. Bueno, Juli Roffo, entonces desde Liniers a la 1 de la tarde es la misa de García Cuerva. A las 11 de la mañana, María. 11 de la mañana, pero a la 1 de la tarde en realidad es las columnas que van a estar llegando al centro de la ciudad de Buenos Aires, provenientes de Liniers por Avenida Rivadavia, justamente van a estar llegando a la 1 de la tarde CGT, CTA y los movimientos sociales desde Liniers al centro de la ciudad y en Plaza de Mayo frente a Casa Rosada. Gracias, Juli. Así es. Hasta luego, María. Hasta luego, 7:40 de la mañana. Urbana Play 104.3. Estamos en TikTok. @UrbanaPlayFM.
Gus, te presento un amigo, Lucas. Y yo te presento otro amigo, Tito. Lucas. No, dos Lucas. Andes Origen Oro a... 2 Lucas. Qué gran idea. Gustito te presenta a Lucas y a Lucas. Te da un Andes Origen Oro. 2 Lucas. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Precio de venta sugerido. Para más información, consulte en andesorigen.com.ar. Gastón digitalizó su pyme con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El Banco Digital de las Pymes. Santander es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso y sin integración accionaria. Hernán Cataño presenta Sunset Strip Mendoza 2025. 6, 7 y 8 de diciembre. Gran Hotel Potrerillos. Viví la experiencia en las montañas con la mejor música al atardecer. Hernán Cataño, Sunset Strip, Mendoza 2025. Urbana Play 104.3, Radio Oficial. Evento Sold Out. Producen Buena y Folk. Bremen Tools. Qualitet On Design. Canon es mi colchón, es mi confort, es mi colchón. Canon es mi colchón. Volvió al fútbol y arranca Grande T, con diseño renovado y nuevos futbolistas para elegir. Y ahora, si sos el campeón siendo premium, te llevas 7,5 millones de pesos. No te quedes afuera, armá ya tu equipo. Consulta reglamento en grandete.com.ar. La batería es William, mi batería es William. Divididos en el Movistar Arena. Luego de 2 funciones agotadas, tercera y última función, sábado 29 de noviembre. La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Acción Energy presenta a Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en La Cena de los Tontos, la comedia éxito de Calle Corrientes. La Cena de los Tontos, dirigida por Marcos Carnevale. Funciones de jueves a domingo. Compra tus entradas en el Teatro Nacional Sancor Seguros o por PlateaNet. Disfruta de un 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa del Banco Galicia. Para más información y condiciones aplicables, consulta en galicia.ar. Hola, Nico. Pon la plata de tu empresa donde la tenés. Escucha, haz una cosa. Ponela en el Superviel que te la hace rendir en pesos y dólares. Sin hacer nada. Crece sola y vos te enfocás en la empresa. Superviel es el único banco que remunera el saldo de tu pyme en pesos y en dólares. Superviel. Cartera comercial. Servicio de remuneración válido del 3 de abril del 2025 al 30 de octubre del 2025 en Argentina para clientes pyme de Banco Superviel Sociedad Anónima. Otorgamiento sujeto a condiciones de contratación. Más información, condiciones o limitaciones www.superviel.com.ar. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. ¿Cómo está el tránsito a esta hora, Diego Fernández? María, la Panamericana congestionada desde la unión de los ramales de Pilar y Campana, zona del kilómetro 32 hacia la capital federal. La autopista Richeri también con importante demora pasando el peaje de Tapiales hacia el empalme con la avenida General Paz. En la zona de Parque de los Patricios se incendia un departamento de un edificio en Urquiza y Garro. El tránsito se encuentra interrumpido y en Palermo hay choque en Dorrego y Libertador. Recordemos, cierre de las inmediaciones del Templo de San Cayetano en el barrio porteño de Liniers, el tren Roca limitado a La Plata y el subte con normalidad, María. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué es esto? Qué lindo. Hermoso. ¿Qué estamos escuchando? La nueva canción de María Becerra, Infinitos como el mar. Ah, mira qué lindo. Muy bien. Qué notón el de María Becerra ayer, ¿eh? Ayer nos echó Andy rápido, pero claro, estaba esperando, porque ya cuando bajamos ya estaban los... ¿Cómo se enteran los fanáticos a dónde van a ir sus cantantes favoritos? Porque se enteran mucho antes que nosotros. No, igual ellos habían anunciado en las redes del programa que iba a venir, entonces ahí tal vez vinieron todos juntos. Ah. Bueno, acá estamos escuchando Esta Infinitos es la como el mar. canción, además que, ¿no? Posteó con las imágenes de la estrella culona de la expedición del CONICET. Está fascinada con esa expedición y ayer justamente
justamente estuvo en Perros de la Calle y con Gabriel Rolón estuvieron hablando sobre todo de su experiencia tan cercana a la muerte. Recordemos que ella estuvo internada muchas semanas con complicaciones derivadas de un embarazo ectópico, tuvo que cancelar shows por todo el mundo que tenía María Becerra, anunció que el 12 de diciembre nuevamente se va a presentar en River Plate con un show 360. Lo que va a hacer es que aumentar la capacidad de espectadores a 85.000 por cada show. Suponemos que va a agregar más, pero contó justo esta experiencia o reflexionó acerca de su cercanía con la muerte. Cuando te estás muriendo, es tremendo la cantidad de cosas que se te pasan por la mente y cómo cuando lográs salir de eso, o sea, yo vi la vida de otra manera completamente diferente. Todo lo empecé a ver distinto y siento que hasta me empecé a tomar como con más calma la vida en general, ¿viste? Como aprendí a valorar mucho, bueno, mi salud, mi bienestar, mi familia, algo tan básico, o sea, no sé, me pasaba en la clínica cuando me sacaron el respirador, algo tan básico como respirar, ¿viste? Sola, qué sé yo, pararte, ir al baño, todas esas cosas tan básicas de la vida, ¿viste? Nada, las valoras un montón. Y se emocionó. Jovencita, ¿no? 25 años, muy chiquita para segunda tener, vez que tiene complicaciones sí, claro. con embarazos ectópicos, pero bueno, una artista ella es súper internacional. sencilla, tiene algo muy lindo, Sí. ¿no? Como una cosa muy llana, muy... Sí, y esto de valorar también es porque tiene una carrera, un ascenso muy meteórico y entonces, bueno... hizo Ella un la que parate. estuvo con Lali en el balcón en la marcha a favor de los ¿no? El movimiento LGTBQ Sí, después el del año discurso pasado. de Milei en Davos. Sí. 7:46 de la mañana. Ayer, bueno, hubo mucha atención mediática también al inicio del juicio contra el ex marido de Julieta Prandi. Julieta Prandi. Javier Baños es el abogado. Julieta Prandi, actriz, conductora. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, María? Buen día, ¿cómo andan? Un saludo ahí a todo el piso, a tu compañero y a toda la audiencia. Es un placer hablar con ustedes. Gracias. A ver, ayer le tocó a Julieta declarar contra su exmarido, Claudio Contardi. No entendí bien el mecanismo por el cual él estaba detrás de un biombo. O sea, ¿cómo se hace cuando hay alguien que tiene que hacer una declaración de esta situación para no ponerla delante de su victimario a relatar los episodios? Mira, María, esto tiene que ver con un pedido expreso que me hizo Fernando Burlando y que era conteste con lo que quería Julieta. Julieta me dijo, por favor, no quiero verle la cara a este sujeto. Entonces, esto se lo trasladamos al tribunal y pasa muchas veces en este tipo de juicios, en los juicios por abuso sexual, en juicios por abusos gravemente ultrajantes o con acceso carnal, que es obvio que enfrentar cara a cara víctima con victimario implicaría una suerte de revictimización absoluta, ¿no? Entonces se le pide al tribunal que primero, mientras declara a la víctima, que no esté presente en la sala el imputado. El problema es que el imputado tiene derecho a mantener una conversación fluida con su defensor, porque esto es una garantía constitucional de él, que es la persona a la que están juzgando. Entonces lo que se hace es, se lo pone en una sala contigua, pero se le facilita la comunicación vía electrónica o con cualquier tipo de mecanismo para que él pueda ir haciendo preguntas a través de sus letrados particulares. En este caso, cuando declaró Julieta, él permaneció en una sala contigua y después, durante todo el resto del juicio, como ella es particular damnificada y tenía intenciones de presenciarlo, quería estar sentada al lado de los abogados, lo que hicimos es básicamente poner un biombo. Pusieron un biombo como si fuera esos biombos que ponen en los hospitales y entonces eso permitía que el juicio transcurriera sin la necesidad de que se tuvieran que mirar uno al otro. Esto es tribunal oral. Es un tribunal oral, claro. El proceso es en la primera fase que transcurre en la primera instancia, interviene un fiscal de instrucción y un juez de garantías. Después, cuando se eleva a juicio, pasa a un tribunal oral en lo criminal o a un juicio por jurado, que también hubo un debate con relación a esto. Eso, ¿ustedes no eligieron juicio por jurado? Porque eso es elección... No, el acusado es el que puede elegir si prefiere un tribunal integrado por jueces o por un tribunal oral popular, digamos, de ciudadanos seleccionados a través del procedimiento que está establecido.
Mirá, María, justo das en la llaga, este es el problema central. Lo normal sería que este tipo de procesos con penas tan altas, mayores a 15 años, sean juzgados después de la reforma que hubo en la provincia de Buenos Aires por tribunales populares, es decir, por ciudadanos comunes, por un juicio, por un jurado popular como el que ves en las películas. Pero eso lo decía el imputado, ¿o no? Que se acepta o no. Claro, en el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires eso está establecido como una garantía a favor del imputado. Lamentablemente, o sea, nosotros entendemos que no debería ser así, de hecho en otras provincias no es así, la Constitución Nacional no dice eso, pero sí lo dice el Código de Procedimiento de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en su momento, hace un año, cuando fue la audiencia preparatoria del juicio, porque el proceso tiene estas etapas, ¿no? La etapa preliminar, o sea, la investigación penal preparatoria, y después cuando se pasa a la fase de juicio se hace una audiencia, que es la audiencia 338, donde se prepara el juicio oral y público. En esa audiencia es el último momento procesal en donde vos podés decir, bueno, voy a un juicio por jurado o voy a un juicio técnico. En ese momento, como el Código Procesal de la provincia lo articula como una garantía del imputado, él se opuso terminantemente a ser juzgado por jurados populares, y nosotros dijimos, no, también esto tiene que ser una garantía de la víctima. Ahí hubo todo un debate, se discutió, se litigó como si fuera un minijuicio para resolver esa cuestión. Bien. ¿Qué pasó? Te lo hago corta. El tribunal terminó resolviendo que tenía razón el imputado y que se le haga un juicio ordinario, es decir, ante 3 jueces letrados, ante un tribunal común. Con los jueces entonces, en eso estamos ahora. Arrancó ayer, entonces, la instancia oral de la... pero mirá lo que pasó. El día viernes, antes de que empiece la feria, renuncia el defensor particular. Ya un problema, porque había que suspender el juicio y quizás con las agendas de los tribunales teníamos que pasarlo para el año que viene. Gracias a Dios, el tribunal tenía un hueco. 2 días después, entonces lo suspendió solamente 2 días. Y en vez de empezar el lunes, empezó el martes. Perdón, en vez de empezar el lunes, empezó el miércoles. Empieza el juicio el miércoles, vuelve a cambiar de abogado. Aparecen pero a ver, perdón, Javier, porque me quedan pocos minutos, no quiero ir en el tecnicismo, quiero ir a... No sé si es muy relevante esto, pero me gustaría seguir en otra dirección, si se puede. Ok, sí, perdón. Ese fue el despelote que se armó justo el día del juicio. Ahora quería juicio por jurado. Por eso se armó todo ese lío y empezó mucho más tarde el juicio. Bueno, declaró Julieta ayer, declararon 7 testigos, declaró Pelufo, declaró Weiser, declaró un perito que categóricamente señaló que ella tenía indicios inequívocos de haber sufrido violencia sexual intrafamiliar prolongada a través del tiempo. Me imagino, perdón, estamos hablando con Javier Baños, que es el abogado de Julieta Prandi, del juicio oral que, como nos relata, arrancó ayer con el testimonio de ella y otros testigos. Me imagino que lo particular, ¿no?, para poder denunciar violencia de género en el contexto de un matrimonio, ¿no?, y la violación o en un contexto de una relación de matrimonio con hijos y demás, la cuestión probatoria, me imagino que la defensa debe ir por ahí, no sé cómo es en estas circunstancias. Sí, mira, María, lo clave en este tipo de procesos es el relato de la víctima, que sea coherente, que sea consistente, que no tenga fisuras, que sea mantenido en el tiempo, que sea corroborado por otras evidencias, como puede ser relatos de testigos que avalen esa declaración. En este caso hay 9 testigos que dan fe de los dichos de Julieta, pero lo fundamental, además del relato de la víctima, son las evidencias científicas. ¿Qué son las evidencias científicas? Y informes médicos y sobre todo pericias psicológicas y psiquiátricas, tanto de la víctima como del imputado. Bueno, en este caso Julieta se sometió a todo tipo de controles, de exámenes, de interrogatorios. El imputado, ¿qué hizo? Se negó sistemáticamente primero a declarar durante la instrucción y después a realizarse la pericia psicológica y la pericia psiquiátrica. ¿Cuántos años estuvieron casados? Y estuvieron más de 10 años. Pasa que hay 2 bloques de relación. Un primer bloque donde están juntos y después están más de 10 años casados en el segundo bloque. Y tienen 2 hijos en común. Tienen 2 hijos en común. Que no de los menores no se puede hablar porque hay un bozal legal dispuesto por la justicia de familia. ¿Pero no tienen contacto con el padre o sí? En este momento no. No. En este momento no. Y él está acusado entonces por Julieta de abuso sexual reiterado en esta instancia. Sí, María, está acusado por Julieta, que es la particular damnificada, por el fiscal de instrucción. Esto está ratificado por el juez de garantías, por una cámara penal de apelaciones, 3 jueces de cámara. Esto fue convalidado también por el Tribunal Penal de Casación de la provincia, que es el máximo tribunal con especialidad en la materia, y ahora por el fiscal de juicio, el fiscal Cristian Fabio.
y la calificación es como muy bien, vos acabás de decir, abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de gravísima violencia de género. Javier Baños, abogado de Julieta Prandi, ¿cuándo esperan que termine el juicio? Mirá, el juicio, posiblemente la prueba testimonial termine hoy y mañana ya directamente pasemos a los alegatos, en los cuales esperamos contar con la presencia física de Fernando Burlando, que ayer estuvo conectado vía Zoom. Y, o sea, que esta misma semana o la semana que viene tendrían un veredicto. Mirá, si quiere el tribunal puede anticipar el veredicto el día de mañana o, si no, tomarse los 5 días que le permite la ley para dictar veredicto y sentencia la semana que viene. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes, cariños, María, a vos, a tu compañero y a todo el piso y a toda la audiencia. Gracias. Hasta luego. 10 años. Ella relata una historia además que es como muy contemporánea, un momento en el que ella le iba muy bien. Era una figura en televisión, conducía un programa y estaba en una situación como de enorme sometimiento económico. Nadie sabía que estaba atravesando eso, y el año pasado publicó el libro Yo tendría que estar muerta, en donde relata todo lo que vivió durante 10 años. A ver, tenemos audio de Julieta Prandi ayer cuando llegaba a declarar a los tribunales. Estoy de mi casa amenazada de muerte, pasé años de violencia psicológica, física, verbal, sexual. Estoy fuerte y lista, lo que no quiere decir que yo no esté rota, porque a mí ya me rompieron. En la misma comisaría a veces te mandan de vuelta a tu casa, por eso no se atreven, porque saben que no reciben respuesta. ¿Qué pasó a vos? Eso también es un poco lo que quiero decir. ¿Qué pasó a vos en primera instancia? Por supuesto. ¿Pensaste que no te iban a escuchar? Por supuesto, he visto mujeres que volvían de la comisaría a su casa y le decían, ya está, ya se le pasó la borrachera a tu marido, volvé. Y la volvían a cagar a trompadas. No sé si son otros tiempos, yo tengo la esperanza de que sí, de que empecemos a abrir un poquito esa puerta, porque las mujeres tenemos todas las de perder. Bueno, ahí estaba Julieta Prandi, la vimos el otro día en la entrega de los Martín Fierro, sí, está trabajando en la mesa en radio, al lado. la mesa al lado. Estaba nominada como mejor conductora. Estaba con su novio Emanuel Ortega. Me encanta esa pareja. Sí. Me parece lindo que ella, digamos, dentro del dolor y de este proceso que seguramente es muy complicado, digamos, rememorar tantas cosas en la instancia del juicio, bueno, que haya podido rearmar su historia vida amorosa también, ¿no? Sí. Julieta Prandi. Bueno, Guido. Gracias a Nucha Bakery por el desayuno de hoy. Regala una caja de desayuno especial o un box con delicias de @nucha.ar. Busca el Nucha más cercano e invita a un amigo o amiga a brunchear afuera. Nucha Bakery, amasando amor desde 1990. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Silbrake Autopartes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Silbrake, líder en autopartes. Social Lunch, el servicio de almuerzo para empresas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 45 opciones de platos para que cada colaborador elija desde la aplicación y lo reciba en el trabajo todos los días. Entregamos más de 15.000 almuerzos por día en 350 empresas. Social Lunch. Proponelo en tu empresa y conoce el beneficio de almorzar bien. www.sociallunch.com.ar. Donde se come bien, se trabaja mejor. Una solución del Grupo Troncheto. No te quedes con ganas de cenar tarde. Estamos hasta las 2 de la mañana todos los días. Disfruta de la mejor noche en Puerto Madero. Además de nuestros platos, nuestra carta de vinos y la barra de tragos. Puerto Cristal, Puerto Madero. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresas, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que compras? Compra tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conoce más en ypfgas.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Un minuto falta para las 8 de la mañana, ya amaneció, es un día con un viento frío, dice Jopo, 8 grados 3 la temperatura, más bajo en zonas suburbanas y no sube mucho el termómetro, máxima para hoy de 14 grados. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos.
Ayer la Cámara de Diputados de la Nación, bueno, puso a jugar una nueva configuración que empieza a asomar en la discusión política de opositores a Javier Milei, que no son necesariamente solamente peronistas, y aparecen acá como grandes protagonistas los gobernadores, que de alguna manera fueron jugadores claves en lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. A ver, la Cámara de Diputados le dio ayer media sanción a 2 leyes. Falta el Senado, pero el Senado hay mayoría más amplia para los opositores, con lo cual la Cámara decisiva, la que destraba las cosas, es la Cámara de Diputados. Ayer en la Cámara de Diputados se le dio media sanción a la Ley de Emergencia Pediátrica y la Ley de Financiamiento Universitario. La Ley de Financiamiento Universitario, ustedes recordarán, ya el año pasado la aprobó el Congreso, la vetó Javier Milei, hubo marchas multitudinarias en defensa de la educación pública universitaria, pero prevaleció el año pasado el veto de Milei. Este año, con el nuevo presupuesto, otra vez, Milei lo que dice es que como los legisladores le imponen cosas que atentarían contra el déficit, contra el superávit fiscal, generando déficit fiscal, por eso lleva 2 años sin aceptar el debate del presupuesto en el Congreso Nacional y prorrogando partidas por decreto. ¿Qué pasa con esto? Quedan las diferentes dependencias o las diferentes asignaciones presupuestarias pendientes de que Milei actualice o no por decreto las partidas que les corresponden. Entonces, ¿qué dice la Ley de Financiamiento Universitario? No dice nada muy extravagante, más que nada recuperar la inflación, el poder adquisitivo perdido por que no fue ajustado a la par de la inflación. Recordemos que el sector público nacional, dicho por el INDEC, perdió desde que asumió Milei en promedio el 30% del ingreso, con lo cual la motosierra y el superávit fiscal se logró con la quita de subsidios, con la rebaja de las jubilaciones y con la rebaja, además de los despidos, fundamentalmente con la licuación de los salarios del sector público, dentro de los cuales están algunos de los sectores que se discutieron ayer. En el tema universitario, lo que propone la Ley de Financiamiento Universitario, y hoy arranca además la protesta de 48 horas del CONICET, que es otro de los sectores muy afectados por la pérdida de poder adquisitivo, con lo que ocurre ahí fundamentalmente es que capital humano de gente graduada, con títulos universitarios y demás, que frente a la competencia del sector privado, la imposibilidad de permanecer en el sector público, terminan abandonando los cargos. Nos los han contado muchísimos los rectores de distintas universidades que fuimos entrevistando a lo largo del tiempo, lo que pasa con el CONICET, con todos los sectores más profesionales de la Administración Pública Nacional, que son sectores altamente calificados que terminan altamente castigados por la pérdida de poder adquisitivo en una situación muy dramática, que no es tan perceptible lo que pasa en lo inmediato, pero bueno, sobre todo los profesores y los investigadores científicos que están como a mitad de carrera, 40 y pico de años, terminan yéndose. Y eso es una especie de migración silenciosa que es muy costosa de revertir con los años. Lo mismo que está pasando con las rutas. Digamos, hay cuestiones que uno le baja la palanca al financiamiento y no percibís inmediatamente el problema, pero después con el tiempo es un costo que es dificilísimo de revertir de un capital, insisto, sector público altamente calificado, que está muy castigado por la motosierra de Milei. Bueno, entonces estos proyectos lo que buscan un poco es preservar eso. En un Milei que, por ejemplo, baja retenciones, como ocurrió el anuncio de la baja de retenciones al sector agroexportador, hoy se publica la baja de retención en minería, que son ingresos que el Estado resigna y tampoco explica cómo va a compensar esa pérdida de ingresos, o sea, qué es lo que va a dejar de financiar con esa pérdida de ingresos. En esta materia lo que la oposición promovió fue una ley de financiamiento universitario que lo que busca es garantizar las actualizaciones periódicas cada 2 meses, porque a falta de un presupuesto, si no, quedan pendientes de que la Secretaría de Políticas Universitarias les actualice o no las partidas, tanto de funcionamientos como salariales. Y hay también un recupero del poder adquisitivo perdido. Lo mismo con la ley de emergencia pediátrica, que es la otra que aprobaron, que tiene que ver con esto, finalmente con actualizar los salarios a la par de la inflación y recuperar salarios perdidos y garantizar partida de manera regular. Bueno, ayer se aprobaron estas dos en la Cámara de Diputados. Les decía que la gran novedad acá fue la irrupción de Yarlora,
el gobernador de la provincia de Córdoba, que sacó un tuit hablando acerca de la importancia del financiamiento universitario. Córdoba es una provincia donde la cuestión universitaria es de enorme relevancia, es a la vez una provincia extremadamente pro-Milei, donde, bueno, el gobernador se juega también electoralmente un partido difícil ahora en el mes de octubre, es un peronismo cordobés, que nunca fue kirchnerista, siempre el kirchnerismo le fue pésimo en Córdoba, de los tiempos de auge incluso del kirchnerismo, y nació ahí un peronismo inicialmente de la mano de De la Sota, el gobernador que muere trágicamente después en un accidente automovilístico, después lo siguió Schiaretti con 2 mandatos, que fue candidato a la presidencia en las últimas elecciones, y ahora como parte de ese mismo espacio político aparece Yarlora bancando ayer públicamente la ley de financiamiento universitario. Y que hizo además, mandó por supuesto a los diputados que le responden, fueron al recinto y votaron a favor. Lo mismo pasó con Puyaro, el gobernador de la provincia de Santa Fe, que no va en alianza con los libertarios tampoco en la provincia, sí con el PRO, tiene una alianza, son radicales con un sector del PRO y los socialistas y demás. Puyaro también salió. Toda esa liga de gobernadores, estaba también Nacho Torres de la provincia de Chubut. Lo que pasa que ahí no bajaron los diputados de Torres, me contaba recién David Cayón. Pero esos gobernadores que vienen planteando, tenemos problemas con las rutas nacionales, como hizo también Beretilnec, nos importa la cuestión del financiamiento universitario, el superávit lo estás logrando también porque te estás parado arriba de ingresos que nos corresponden a nosotros. Ayer, ¿qué pasó? Además de darle media sanción a estas 2 leyes, con un número que en el caso de la emergencia pediátrica suma más de 2/3 de los presentes. ¿Eso qué quiere decir? Que tendrían, si se replicara una sesión idéntica, el número necesario para insistir ante un veto de Milei. Recordemos que hasta ahora Milei vetó leyes, como el caso del financiamiento universitario el año pasado o el aumento de jubilados, y logró que en la Cámara de Diputados un número suficiente de diputados no quisiera insistir, ¿no? Porque necesitas 2/3. Entonces sería la primera vez, o esto es lo que asomó por primera vez ayer en la Cámara de Diputados, que aparece un bloque de diputados peronistas, kirchneristas, no kirchneristas, cordobeses, con un sector de los radicales no mileístas, la izquierda y otros diputados, socialistas y demás, que todos juntos tendrían hoy un número suficiente para insistir con la ley de emergencia pediátrica. En el caso de la ley de financiamiento universitario quedaron a un diputado. Pero claro, están los que se abstienen, los que no fueron, porque es 2/3 de los presentes. Entonces los que se ausentan, bueno, hay que ver qué comportamiento tendrían en el momento decisivo, que sería el momento de la insistencia frente a un veto de Milei. Pero ojo ahí, porque empieza a aparecer un número donde a Milei se le complica más sostener los vetos. Claro que esto ya es muy cerca de las elecciones, van a venir en octubre la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y a partir del 10 de diciembre Milei cree que ya no va a tener este problema, esta amenaza de que un grupo de opositores todos juntos que digan, no me importa que me digas que voto con el kirchnerismo, que es lo que le dijo ayer Lila Lemoine, lo que me importa es discutir emergencia pediátrica, me importa discutir la situación del Garrahan, me importa discutir el desfinanciamiento de la educación, la salud pública, las rutas y demás, porque la idea de que es mancha votar con el kirchnerismo le había funcionado a Milei hasta ahora. Como le ha venido funcionando la idea de son unos degenerados fiscales y demás. Pero bueno, ayer le dijeron eso también en el recinto, pero si ni siquiera mandás a discutir el presupuesto, dejanos discutir el presupuesto, buscamos un presupuesto equilibrado, repartiendo las partidas de manera tal que esto no genere déficit. Bueno, ahora además de haberle dado media sanción a estas 2 leyes con un número, en un caso que alcanza los 2/3 y en el otro queda a un diputado nada más, también se emplazó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside José Luis Espert, que va a ser el candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires, a que sí o sí se tenga que reunir la semana que viene. ¿Por qué? Otra de las formas de bloquear el funcionamiento del Congreso ha sido el veto, en realidad, en este caso, bloquear las iniciativas del Congreso, pero la Comisión de Presupuesto que no funciona, lo cierran. ¿Qué es lo que le piden a Villarroel que haga en el Senado? Bueno, en el caso de la Cámara de Diputados, se reúne el recinto y le dice a Espert, sí o sí tenés que abrir la Comisión de Presupuesto la semana que viene. Bueno, ese emplazamiento, como se llama, va a obligar a que la semana que viene Espert tenga que tratar las iniciativas que quieren los gobernadores, que es obligar al gobierno nacional a repartir los aportes del Tesoro Nacional según el criterio de coparticipación, porque
o lo hace discrecionalmente o no los reparte, y también viene la discusión acerca de que no tienen el financiamiento para las rutas nacionales y están pidiendo que les pasen una parte del impuesto a los combustibles para esto. Entonces, estas son las dos proyectos de ley que van a discutir la semana que viene en la Comisión de Presupuesto y de Hacienda. Si se juntan todas las voluntades de estos gobernadores del centro del país que están armando esta liga más federal, con una agenda más productivista, que no son ni radicales con peluca, ni tampoco están dentro del kirchnerismo aliado con otros sectores del peronismo, sino que son independientes de esas dos fuerzas que hoy polarizan al país. Si se llegan a juntar estos con todo lo demás, podrían, antes de las elecciones, que es lo que van a intentar, dar el golpe de aprobar en el Congreso también las leyes que vienen empujando los gobernadores para el mantenimiento de las rutas y que el gobierno esté obligado a girarles estos fondos. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, se viene el escenario electoral y Milei dijo que en caso de que insistieran con alguna de estas leyes que según Milei violan el principio del equilibrio fiscal, él dice que no las va a acatar, que aunque él las vete y el Congreso insista, no las va a acatar y que va a ir a la justicia. Pero en el fondo lo que van a esperar es que las elecciones de octubre le cambien este escenario, le den un escenario un poco más holgado en la Cámara de Diputados sobre todo, y le permita a Milei tener el número necesario como para vetar sin temor a que el Congreso insista las leyes que aprueba el Congreso y que el Gobierno Nacional no quiere poner a implementar. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadenas llevaban y en un mercado vos me comprás. Qué placer verte otra vez, no decir
Los Persas, antes y después, sonando en De Acá en Más, con la coordinación de Martín Fernández Madero, la técnica de Ale López, Joaquín Alrique en audios, redes sociales de Delphi Carmona, Manu Krigel, Sofi Verón en producción, la puesta en el aire, Leo Pilos. Se disolvió el Consejo de Fútbol de Boca. Fin de un... No se disolvió, no, lo disolvió Riquelme. Sí, pero ya te dije que también presentaron la renuncia. Sí. Los dos integrantes en realidad de Hola, los tres. ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, Román, bien. No está más Raúl Cassini, no está más Chicho Serna. Los dos se fueron de Boca. Riñón de Riquelme, ¿no? ¿Cómo? Riñón de Riquelme, los dos. Sí, riñón de Riquelme porque el Consejo de Fútbol es un riñón de Riquelme, sí. De hecho, hace 5 años y medio que Boca tenía el Consejo de Fútbol. Se fueron 2 de 3. Va a quedar el Chelo Delgado, que es el tercer integrante, el tipo más cercano a Román de los 3 que formaban el Consejo de Fútbol. El Chelo muy cercano también al plantel de Boca. Es decir, acá lo que se termina es un cuerpo de dirigentes que se encargaba de buscar refuerzos, del trato con representantes de futbolistas, de las firmas de contrato, de gestiones administrativas. Todo esto pasará probablemente a una nueva figura de un manager que podría llegar a contratar en las próximas horas y oficializaría Boca de la misma manera que oficializó la salida de estos integrantes del Consejo de Fútbol. Hay algo como de aceptar también culpa, o sea, hasta ahora siempre el fusible fueron los técnicos, ¿no? Sí. 5 técnicos en 6 años. Sí. Y ahora aparece por primera vez Riquelme como asumiendo de alguna manera cierta responsabilidad al correr gente de él, del medio, Bueno, ¿no? Y yo creo que hasta desde el punto de vista simbólico. Y estratégico, Boca está a 2 días de jugar en casa frente a Racing en un partido sensible porque es un clásico. Boca no gana los clásicos en el último tiempo y va a jugar en la Bombonera después de quedar eliminado de la Copa Argentina y de jugar muy mal después frente a Huracán. Con lo cual había que mostrar una especie de gesto en la previa de ese partido para que la gente fuera a la Bombonera y viera que, bueno, Román también toca lo suyo y no solamente son los técnicos. Conmovido, Chicho Serna se fue de Boca. Muchas veces acertamos, otro montón nos equivocamos. No me guardé nada, di lo mejor que tenía para dar. Un momento supremamente difícil, muy difícil, pero así como algún día el presidente me invitó a ser parte de su grupo de trabajo y lo agradecí y di todo, hoy también soy honesto y tengo que decir que ya di todo. Esto ya tuvo su fin. Muchas gracias, repito, a los hinchas, los amo, pero es así la vida y ya, me tocó a mí. Chao, gracias. Epa, quebrado, ¿eh? Se fue Chicho? quebrado, Vamos, se fue quebrado. Esa voz me encanta, esa entonada colombiana. ¿Qué era? ¿Jugaba era un defensor aguerrido? No, era un volante Chicho? central. Volante central. Era un volante central de corte bien aguerrido, de mucha marca y de recuperar la pelota y un pase cortito a otro que la maneje. Y una de los futbolísticos solamente, Cavani suplente para el partido. ¿Y quién va a del ser sábado. capitán? Cavani asoma. ¿Y quién como va a ser suplente. Capitán? Paredes. El que te gusta a vos. Ah, bueno, por fin. Le van a dar por primera vez la cinta de capitán a Paredes. Si no juega Cavani, que parece que va a ser suplente nomás, ayer estuvo para los suplentes, va a ser Leandro Paredes el capitán de Boca. 8:18 de la mañana, ayer se armó entre Kicillof y el juez Ramos Padilla, Alejo Ramos Padilla, juez federal con jurisdicción electoral en la provincia de Buenos Aires. Se echan la culpa mutuamente de algo que es un despelote, que son 14 millones de electores habilitados para votar en la provincia de Buenos Aires que empezaron a chequear en qué escuela votaban y resulta que se las cambiaron y no siempre para bien, a pesar de que les habían dicho que por inteligencia artificial les iban a asignar una escuela más cercana. En teoría. En teoría, sí, pero la verdad es que hay un montón de esos electores quejándose en redes sociales, en diferentes lugares, diciendo, che, me cambiaron a una escuela que está a 40 cuadras, 50 cuadras. Y ya hay dificultad para movilizar la gente a votar. Kicillof le echó la culpa a la justicia electoral le echó la culpa a Kicillof. ¿Qué decía Ramos Padilla ayer? El mes pasado, o hace 45 días, cuando la provincia decide desdoblar sus elecciones, nos pide utilizar. Es una elección que cada ciudadano va a votar en su circuito. Puede ser que esto a veces genere alguna clase de incomodidad en
en algún político que está acostumbrado a determinados modos de que votan en determinada escuela, y sí, es cierto, pero también es cierto que hay un sinceramiento del padrón, de los circuitos, del lugar donde están las escuelas, y esto fue producto, sí, de un trabajo mancomunado que hicieron los 135 municipios, la Dirección General de Escuelas, el RENAPER y el juzgado desde el día 11 de diciembre. Bueno, defendía Alejo Ramos Padilla esta decisión. Dice, bueno, acá se desdoblaron las elecciones. Por primera vez se votan primero los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires, según los distintos distritos electorales, que son 8, más los concejales y consejeros electorales de cada uno escolares que de cada uno de los municipios. Y dice, bueno, esto es porque lo desdobló. ¿Qué más dijo Ramos Padilla ayer? Lo que está garantizado es que cada ciudadano vote en su circuito y que no haya uno que se tenga que tomar 2 colectivos para llegar a su escuela. Puede que no vote en la misma escuela, porque está el padrón al día, porque las escuelas que no estaban en condiciones o que nos informan que las están llevando adelante un arreglo se dejan sin efecto, pero lo cierto es que cada una de las escuelas están dentro del circuito electoral. Bueno, hay un montón de oyentes que se comunicaron con nosotros estos días que nos cuentan nada, porque por ahí están en un municipio y lo mandan a otro. Cada uno, las secciones electorales, abarca una gran cantidad de municipios, con lo cual que votes dentro de tu sección electoral puede significar que tengas que viajar mucho para ir a votar. Sí. O sea, Imagínate de Quilmes a Matanza, por ejemplo, misma sección electoral. La ¿no? primera sección electoral, Pilar Vicente López. Claro. Digo, es como, te queda lejos. Vamos a ver qué pasa. Kicillof le está pidiendo que vuelva, que dé marcha atrás la justicia electoral. Nosotros intentamos comunicarnos esta mañana con Ramos Padilla. Dice que están ocupados, así que no sabemos. En principio, chequen en el padrón electoral porque no van a votar prácticamente nadie, por lo que podemos ver, o muy poca gente, o a mucha gente se le cambia el lugar de votación para las elecciones del 7 de septiembre. Mientras tanto, hoy San Cayetano, día del patrono del pan y el trabajo. Y hablando de trabajo, vamos a mirar un poquito la paritaria más importante del país, que es la de comercio, ¿no? Sí, finalmente se homologó, el gobierno homologó la paritaria de comercio, es el gremio más grande en cantidad de afiliados, tiene 1.200.000 afiliados, se homologó la paritaria hacia adelante, que es de un 6% desde julio hasta diciembre, un 1% mensual, más una suma fija, de 40.000 pesos mensuales, que es no remunerativa y que pasa a ser remunerativa en enero del año que viene. Acá había problemas, ¿por qué? Porque los supermercados mayoristas, a pesar de que la pauta estaba dentro de lo que pedía el gobierno, un 1% mensual, los supermercados mayoristas lo habían observado el acuerdo. Entonces no lograban terminar de cerrar todo eso. Finalmente, ayer la Secretaría de Trabajo homologó este acuerdo. Ahora, ¿cuánto está el básico de comercio? El básico de comercio, en la primera escala de lo que tiene que ver con maestranza, administrativo, cajero, está en 1.070.000 pesos, 60.000 pesos, dependiendo... ¿1 millón de pesos? Sí, 1 millón de pesos. Es el salario de entrada en comercio. Ese es el salario de entrada de comercio para julio. Aumenta todos los meses un 1%. Entonces... ese es el acuerdo que se cerró hasta fin de año, con una cláusula para poder sentarse a conversar en noviembre. Recordemos que las expectativas de inflación, según el relevamiento que hace el Banco Central de todas las consultoras, bueno, estaría dando que la devaluación, digamos, del peso del mes de julio, del 14% frente al dólar, no se estaría trasladando a precios de manera tal que impacte mucho en inflación, porque siguen siendo números por debajo del 2% mensual. Queda... El gobierno quería llegar a las elecciones en realidad con un número por debajo de 1 inclusive en inflación mensual. Según las consultoras no va a pasar eso, pero el promedio de acá para fin de año va a estar por debajo del 2%. Ahora, el tema paritarias y lo que se ve es que en el primer semestre hubo un relevamiento que hizo una consultora que se llama Sinopsis, que agarra los 12 gremios más importantes, y lo que se ve que solamente un gremio en el primer semestre de este año le ganó la inflación, que es ESMATA, le da un 2% arriba de la inflación. Bueno, es que el sector automotriz está fuerte, ¿no? Uno ve por ahí, a veces las paritarias también reflejan cuáles son los sectores que están mejor que otros, ¿no? Bancarios empata la inflación, pero después tenés
Estacioneros por abajo, comercio por abajo, metalúrgico por abajo, Metalúrgico viene muy golpeado. Construcción por abajo, empleado del Estado 6% abajo, No, bueno, empleado trabajadores. del Estado, si además lo abrís y lo diferencias municipales versus esta Administración Pública Nacional, los que vienen perdiendo como en la guerra son la Administración Pública Nacional. De estos gremios, de los 12 más importantes, el que quedó más abajo en el primer semestre es el de ferroviarios, quedó casi un 11% abajo. Pero todos esos gremios, los más representativos, Camineros quedó un 4,6. Sí, pero ahí hacen esos cierres medio tramposos en términos de que le suman el bono no remunerativo. Entonces, finalmente después, porque cerró rápido Camioneros su paritaria. Al final de todo te das cuenta que le gana porque empiezan a ponerles ítems. Sí, además nunca se ponen de acuerdo. ¿Viste cómo promociona el acuerdo paritario? El sindicato lo promociona de una manera y la Secretaría de Trabajo lo presenta de otra manera. El que puede, ¿no? El que puede. El que puede, pero bueno, los 12 gremios más representativos, que esto significa que son los que más afiliados tienen, bueno, de eso solamente uno le gana en términos formales, ¿no? Sí, y para cerrar el tema del panorama del trabajo, en el día de San Cayetano hubo hoy un informe de La Nación a partir del número del INDEC de cómo crece 3 veces más rápido el trabajo negro que el trabajo registrado. El trabajo registrado de los últimos 10 años de falta de crecimiento del país, cuesta muchísimo. Se han destruido empleos en relación de dependencia fuerte durante el gobierno de Milei, 14.000 pymes, casi 100.000 empleos registrados, acelerando una tendencia que ya venía, ¿no? Que es que el empleo que se genera es un empleo de mucha más baja calidad, ya sea monotributistas o directamente trabajo en negro. Hoy esto seguramente va a ser uno de los temas. Hay marcha por San Cayetano, la CGT, la CTA. A partir de la media mañana se reúnen ahí en la catedral en Liniers, donde va a estar dando misa el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, y van a marchar hacia Plaza de Mayo a la 1 de la tarde, ¿no? Bueno, y hoy que es jueves tenemos día de estrenos, Rolo. Tenemos día de estrenos. Tenemos dos propuestas completamente diferentes. Una es el regreso 22 años después de una de las películas que creo que adolescentes y niños la han visto millones de veces, que se llama Viernes de Locos, que está protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, que son una madre y una hija que se llevan muy mal. Muy mal. Y en determinado momento, un día viernes, ¿qué pasa? Cambian el cuerpo y entonces la madre es la chica y la chica es la madre. Es una comedia muy divertida del año 2002 y ahora vuelven 22 años después los mismos personajes, pero bueno, obviamente ¿otros actores? No, ellas mismas, pero además el personaje de Lindsay Lohan ahora es madre, se lleva mal con la hija y está a punto de casarse con un magnate de la tecnología que tiene también una hija. Las dos hermanastras futuras se llevan mal y lo que pasa de nuevo, cambian los cuerpos. A mí la película no me gustó absolutamente nada. Lo más divertido son los bloopers que suceden al final de los títulos. Pero bueno, hay una legión de fanáticos que la están esperando otros Viernes de Locos, así que la pueden ir a ver al cine. Y el título para adultos... ¿Cuánto le diste? Yo le voy a dar un rolito. No. Un rolito. ¿Escuchaste algo así alguna vez? Un rolito. La verdad que ni Jamie Lee Curtis salva la película. ¿Vos escuchaste algo así? No, un rolito. Un rolito. ¿Un rolito? Un rolito. ¿Un rolito? Un rolito. Esto marca el profesionalismo de Rolo, porque trae acá, vos decís, mira, una película medio flojeli de un rolito, yo ni la voy a dar. No, hay que hablar, porque es una película que va a llevar mucha gente. Y él viene acá y... Un rolito. Un rolito. Es terrible. Muy malo. Okay. Pero la que sí vale la pena se llama La Hora de la Desaparición. Agárrense porque es una película que te hace atravesar muchas emociones, digo, de taparte los ojos porque pasan cosas horribles en la película. Cuenta la historia. Yo soy muy impresionable. Bueno, esta película es terrible lo que sucede. Es una película que está contada bajo la perspectiva de 5 personajes y lo que uno tiene que armar es el rompecabezas de ver qué pasó. Un día desaparecen de un pueblo 17 alumnos de un 3er grado. La maestra, una maestra nueva, vuelve al colegio y hay un solo pibe. Dice, ¿qué pasó? Bueno, se enteran que a las 2:17 a.m. esos chicos desaparecieron. Como Freddy Krueger. Claro. Puede ser. Sí, claro. Y la maestra obsesionada empieza a investigar por las suyas, pero el pueblo la detesta porque es una maestra nueva y dicen, vos seguramente algo le hiciste a nuestros hijos. La película pasa del policial, del drama, al terror sin escala y es una de las películas que a mí particularmente más me asustaron en mi historia.
¡Epa! Hay escenas muy fuertes, terribles. O sea, es para el que le gusta el terror. Es para el que le Gente no gusta impresionable. el policial, el thriller. Claro, y a los hay de que le todo. gustan el terror se van a terminar tapando La los gente ojos tiene porque hay miedo. sí, hay 5 escenas que son terribles, pero vale No voy la ni pena loca. verla por cómo cuenta ese No, juego de no voy ni rompecabezas. loca. Bueno, La No voy hora ni de la loca. desaparición ¿Y le va bien? le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien. Porque está muy de moda el género, ¿no? Sí, el terror. el género. Y aparte es de los productores del Conjuro, que es una de las sagas más exitosas del terror. Yo le voy a poner 4 rolitos. 4 versus Epa. 1, ya sabemos a dónde te Pero mando. No, atención, no voy ni loca. porque se van a asustar mucho. No voy ni loca. No. ¿Y si ¿Qué? ya vas con alguien que Pero te- también es una buena opción, es seguir con alguien porque uno se abraza, te cobija. y tal. Ay, Claro. tengo miedo. Claro. Oh, no tengas miedo, No, pero yo no veo. No, es que no miro. Ya se va, Guido, No, dale. volvamos, bien. volvamos a la ruta. Ella hace todo eso. pero Volver no al nos lo asfalto. quiere- No nos lo quiere contar. Es una cosa Hace de- todo Pero eso. está bien y que no mucho revele más. sus estrategias. Bueno, Está porque bien. nosotros contamos acá. Va a decir, che, me dijo Rolo que es una película re divertida y saco entradas, ¿entendés? Y digo, uy, qué miedo. Me gusta eso. Claro, está muy bien. Che, me confundí. Rolo Era estaba otra, hablando de entonces. otra película. Abrázame, que No me le da presto miedo. tanta atención a Rolo. Era pero una me comedia confundí. estudiantil. Claro, Che, me claro. equivoqué. Claro. 8:31 de la mañana. Bueno, Juli Rojo, ¿por dónde anda? Buen día, Juli. Buen día, María. Estoy ahora mismo en Rivadavia y Cusco. Esto es a 2 cuadras del santuario San Cayetano y es donde está empezando la concentración de la marcha que va a caminar toda la avenida Rivadavia que cruza la ciudad de Buenos Aires hasta la Plaza de Mayo. A diferencia de otras marchas, te diría que la característica principal de esta marcha es que lo que más luce no son las banderas de las agrupaciones, sino las herramientas de trabajo que justamente por tratarse del Día de San Cayetano, el santo asociado al trabajo, a agradecerle o a pedirle trabajo, las herramientas de trabajo son el centro de esta marcha. Hay desde tractores hasta prendas de vestir con la maquinaria con la que se confeccionan y pedidos de que no se importen, que la industria textil no abra tanto las importaciones. Acaba de llegar acá el obispo García Cuerva, que como cada año va a bendecir las herramientas de los trabajadores. Hay ollas de las mujeres que cocinan en los comedores populares, hay carros de los cartoneros que van a marchar hasta la Plaza de Mayo, están encabezando las columnas que ahora mismo integran la UTEP, el Partido Comunista Revolucionario, la UOCRA, varios con las banderas de el Papa Francisco. También hay trabajadores del CONICET, por estos días tan comentado el CONICET por el streaming desde abajo del agua en el cañón marplatense. Ahora mismo, como te digo, García Cuerva va a bendecir las herramientas, sí. Muchas gracias, Juli. Un abrazo, María. Hasta luego. 8:33 de la mañana. Ayer Javier Milei, después de que la Cámara de Diputados le diera media sanción a la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátrica, empezó a retuitear a todos los que decían que iba directo al veto, porque eso atenta en contra del equilibrio fiscal y demás. Y en la discusión entró Agustín Laje, politólogo, el presidente de la Fundación Faro, que es la fundación de los libertarios. Le aporta una cierta probabilidad que en un contexto político como el actual, cualquier probabilidad adicional resulta indispensable. Perdón, me confundí. Lo del AGE es otra cosa. Lo del AGE se refería a la alianza entre el PRO... En realidad, la decisión del PRO de aceptar diluirse en la lista de los libertarios en la capital federal. Entonces le preguntan al AGE, ¿qué le aporta el PRO a los libertarios en la ciudad de Buenos Aires a partir de la alianza electoral que inscribieron juntos? Escuchá qué poquito dice el AGE que le aporta. Escúchenlo. Le aporta una cierta probabilidad que en un contexto político como el actual, cualquier probabilidad adicional resulta indispensable. El PRO aporta lo mismo que suma en las listas. Son 2 lugares modestos porque aporta una modesta probabilidad extra a un triunfo categórico por parte de las listas del presidente Milei. Si el PRO incrementara mucho la probabilidad de ganar, tendría mucho más lugar en la lista.
O sea, lo que dice es proporcional a lo que aporta, y como aporta poquito, recibe poquito, que son 2 lugares, el quinto y el sexto, en las listas, cuando se conozcan las listas de candidatos, y 0 candidatos en la lista de senadores, donde los 2 los va a imponer los libertarios, ¿no? Y la que salió a hablar en contra de esa decisión del PRO de rendirse de esa manera, o diluirse de esa manera en la lista libertaria, fue María Eugenia Vidal. Ella dijo que no va a hacer campaña porque no está de acuerdo. Ella hoy es diputada nacional, termina su mandato, actualmente preside la fundación del PRO. No sé si se va a sostener en ese rol a partir de una decisión que de alguna manera se declara en rebeldía a la decisión que toma Mauricio Macri, que es el presidente del PRO, que es hacer ese acuerdo donde queda completamente diluida la identidad del PRO en nada menos que la Ciudad de Buenos Aires, que es el distrito principal, histórico del PRO, el distrito que todavía hoy gobierna a través de Jorge Macri. No creo que el acuerdo electoral del PRO y la Libertad Avanza sea lo mejor, ni para el PRO ni para la Argentina. Creo que la Argentina en este momento necesita una oposición constructiva, que defienda las decisiones que son buenas para el país, pero sin especular. Di la discusión interna, trabajé para representar algo distinto y, bueno, hubo otra decisión. La acepto, pero no la acompaño ni la comparto. Y por eso, porque no negocio mis convicciones, porque como dije no vale todo por un cargo, no voy a hacer campaña en esta elección como candidata, ni en el PRO, ni en un acuerdo con la Libertad Avanza, ni en ningún otro lugar. Porque tampoco creo que esté bien y que sea ético saltar de un partido al otro cuando no estás de acuerdo con un cierre electoral especulando. Bueno, ese es Vidal haciendo estas declaraciones. Me parece que es interesante para mí este giro de Vidal, porque Vidal venía un poco haciendo exactamente lo contrario. ¿En qué sentido? Venía saltando medio a último momento. Estuvo indecisa hasta último momento respecto de si apoyaba a Larreta o a Patricia Bullrich en la interna del PRO, hasta que finalmente va con Larreta, pero venía de estar más cerca de Macri. O sea, ella hizo este movimiento, fue la vicejefa en la ciudad, fue gobernadora en la provincia de Buenos Aires, después cuando vuelve a Capital, de alguna manera a mí me parece que, salvo esta decisión, venía tomando decisiones muy especulativas en lo electoral, o muy de último momento, me parece más empujadas por lo especulativo en lo electoral. Y acá se planta, para mí, rompiendo con las actitudes que venía teniendo de antes, diciendo no estoy cómoda con esto, no estoy de acuerdo, no voy a buscar un lugar para renovar mi banca porque no me siento cómoda. Ni ella ni los Penato, hay que ver. Igual ella ayer no votó a favor de la ley de financiamiento educativo, ni tampoco la emergencia pediátrica. Los Penato se ausentó, que fue la candidata que llevó Macri en la ciudad y que se siente traicionada también, porque le pusieron el cuerpo a la campaña, a pelearse con los libertarios, a que los libertarios los maltrataran, a que sacaran ese aviso en el que de fake news, haciéndolo a Macri decir que había bajado la candidatura de los Penato, se da vuelta y a los 5 minutos está negociando Macri con Milei. Desde la derrota, ¿no? Desde una posición de enorme debilidad, pero finalmente no quieren firmar la rendición del PRO todos. No. Mira, del bloque del PRO hay 3 diputados que son de la Ciudad de Buenos Aires que terminan el mandato el 10 de diciembre. Uno es Vidal, el otro es Fernando Iglesias y la otra es Sabrina Ahmecheg. Sabrina Ahmecheg es de Patricia Bullrich, responde a Patricia Bullrich. Entonces puede tener un lugar en la lista. Parece que va a tener un lugar en la lista y parece que va a estar adelante de los diputados que va a poner el PRO. Claro, y sí. Y Fernando Iglesias, el rumor es que le van a dar un puesto en una embajada en el exterior. Hoy preside la Comisión de Relaciones Exteriores. Hoy preside la Comisión de Relaciones Exteriores, ha tenido algún viaje con el presidente Milei y el canciller Wertheim, o sea, tiene ahí una relación y son 2 diputados, Ahmecheg y Fernando Iglesias, mucho más cercanos a Patricia Bullrich y a los libertarios que al PRO y a Mauricio Macri. Hablando del canciller Wertheim, a ver, por un lado está el rumor de que vendría Netanyahu, lo que pasa es que está ahí el pedido de la Corte Penal Internacional que lo acusa por genocidio en Gaza, y Argentina es suscriptor de la Corte Penal Internacional, digamos, país miembro, con lo cual no sé si... O sea, tiene una orden de detención internacional Netanyahu, con lo cual significaría que si sale del país, si sale de Israel, podría ser detenido en cualquier
cualquier lugar. Sí, siempre y cuando el país al cual va accione los mecanismos necesarios Claro. para que eso ocurra. Lo que pasa que tampoco lo van a hacer correr un riesgo acá en la Argentina, hay que ver. Pero quiero decir, hablando del canciller Huerta, por un lado está con eso y por otro lado voy a ver si llegamos a hablar con la gente de Chequeado, porque publican un informe a partir de las declaraciones juradas de bienes de los distintos funcionarios con algunas cosas llamativas, ¿no? El más rico es Huerten. Sí. Bueno, es un hombre de una familia muy potentosa. Lo sigue Mariano Cuño Libarona, que ha hecho evidentemente del abogado penalista una actividad muy lucrativa, tiene docenas de departamentos, de propiedades, patrimonio muy importante en el extranjero. Y Luis Caputo, el ministro de Economía, que tiene una enorme también fortuna, y los tres tienen como característica, los tres más ricos del gabinete, que su gran parte de su fortuna está radicada en el exterior, lo cual es más paradójico, sobre todo en el caso del ministro de Economía, ¿no? Sí. Toto Caputo. Toto Caputo. 8:40 de la mañana. Vamos a ver qué dice el tránsito con Diego Fernández. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Bueno, Diego, ahí nos contaba Juli Rofo desde Liniers que ya se van juntando las columnas para marchar por Avenida Rivadavia cerca del mediodía en dirección a Plaza de Mayo. Exactamente, María, y ahora en zona norte, la Panamericana muy lenta desde el peaje del ramal Campana, Henry Ford hacia Capital Federal, pasando por la 197, la 202, la avenida General Paz, el tramo norte también con importante demora hacia el ingreso en Lugones y el camino al Buen Aire, la cabecera norte para enlazar con el acceso norte. Hay que anticipar a las 10 de la mañana, el movimiento piquetero nacional se va a concentrar en Plaza Alsina en Avellaneda y marchar por la avenida Mitre hasta el puente Pueyrredón. Media mañana corte allí del lado de Avellaneda. Habrá que ver qué pasa con la policía al llegar a la subida de Mitre del puente Pueyrredón. Trenes, el Roca a Bosques, vía Temperley, Acorn y Ezeiza está operando con demora, al igual que el Mitre, los ramales Suárez y Mitre. El subte a horario, María. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. La Cardeus presenta el modelo soñado. Pagás una línea, te llevas la superior, ahorrá hasta un 60%, pagá en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Bueno, Rodrigo de Paul hizo un partidazo, una vez más en el Inter Miami. Ayer ganó. Una vez más. Porque jugó 3 partidos. Desde que llegó jugó los 3 partidos. Fue figura en los 3 partidos porque ya tiene un gol y 2 asistencias. En solamente 270 minutos jugados en el Inter Miami. El que no parece estar en su mejor forma es Suárez, ¿no? Ayer hizo un gol pinchándola y además hizo una asistencia para el gol de Tadeo Allende. Pero es cierto que venía medio esquivo Suárez. No jugó Messi, no jugó Messi. Y estaba... Para el equipo de Mascherano. Estaba así en la tribuna Messi. Ganó frente a Pumas de México y se metió en los cuartos de final de esta Leagues Cup que mete al primero, segundo y tercero en la Conca Champions, que es el principal torneo que tiene América del Norte. Quiero que escuches a Javier Mascherano agradeciéndole realmente a De Paul que le saca adelante el equipo. Por el esfuerzo, 3 partidos en 7 días, después sí, pero más que el rendimiento, la predisposición, la energía, creo que después uno tiene que entender que a veces las cosas pueden salir mejor o peor, pero la predisposición con la que vino después de no tener ni pretemporada, ni después de venir de vacaciones y ponerse la camiseta, jugar como lo hace y contagiar como contagia al resto, es de gran ayuda. Ahí está. Se saca el sombrero. Ya se sabía que era un futbolista de primerísimo primer nivel que llegaba. ¿Qué es lo que ganaron?
Ganaron el partido de la Leagues Cup, que son 18 equipos de México y 18 equipos de Estados Unidos, y los primeros 4 de cada zona acceden a los cuartos de final. Ya Inter Miami se clasificó. Ganó los partidos, ganó el primer partido, el segundo lo ganó por penales después de empatar y el tercero lo ganó nuevamente, así que ya se mete en ese cuarto de final. O sea, la Libertadores es sudamericana. Claro. Ok, no entra Claro. México. No entra México. En su momento jugó México la Copa Libertadores de América. De hecho, llegó a jugar una final con Boca Cruz Azul, pero después salió. Y ahora tenés la Conca Champions y la Copa Libertadores de América, sumado a lo que es la Champions en Europa. No, está bien, pero la Copa tenés de dos, Asia. o sea, para el continente americano Para el continente tenés dos. este es como el equivalente de la Copa América, de la Copa Libertadores para de Panamá para arriba, Exacto, digamos. de mitad para arriba. Ok. Bueno, muy bien, 8:45 de la mañana. Ayer, mientras se debatía en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto de emergencia pediátrica y ley de financiamiento educativo, recuerden que el año pasado Milei lo vetó, ahora Sí. va al Senado, seguramente va a ser una ley que vete 2 veces, o sea, 2 Sí. presupuestos. ¿Eh? Sí, porque... O sea, termina el año legislativo y puedes volver a insistir. Claro, una ley que es rechazada tiene que esperar que termine el año legislativo para poder presentar nuevamente sobre el mismo tema. Ok. Bueno, ayer Carlos Zapata, diputado nacional de La Libertad Avanza por Salta, argumentaba así. Es el audio 7, Leo. El que... Porque hemos asistido hace poco al atentado en la casa del diputado Esper, que le tiraron bosta. Otra persona de ese grupo decía que había que meterse la Constitución por el traste. Y otra parte vino a tratarlo de cagón al diputado Esper. Yo creo que estamos ante el nacimiento del movimiento integrador, escatológico, revolucionario de Argentina. Por sus iniciales, mierda. Son los que gobernaron y destrozaron el país. Y yo voy a hacer lo imposible. Voy a hacer lo imposible y lo que esté a mi alcance, señor presidente, para que nunca más vuelvan a gobernar. Dicho en otras palabras, no quiero tener de nuevo un gobierno de mierda. Gracias, presidente. Bueno, Ahí se puede poner pi. No se puede ver. Y Santiago Santurio, otro de los libertarios, se exaltó también ahí en el recinto. Lo solucionamos aumentando salarios con una ley. Esto es muy simple. Lo escribimos en un papel y se soluciona. Igual que acá, como dicen, y hago un paréntesis, si al costo lo llamamos inversión, parece que no hay que pagarlo. Porque yo entiendo, en Unión por la Patria piensa que la gente es tonta. Entonces dejan de llamarse Frente de Todos, se llaman Fuerza Patria, lo sacan a Alberto Fernández y parece que todo cambió. Que ahora el gobierno de mierda que hicieron, ahora es una propuesta brillante para la ciudadanía. Realismo mágico. Bueno, se pusieron escatológicos en la discusión en el Congreso Nacional mientras discutían la ley de financiamiento universitario. A mí me gustó el argumento, lo escuchamos más temprano, vamos a repetirlo porque me parecía un argumento bien interesante respecto de qué significa invertir en educación pública, educación universitaria concretamente. Y Martín Tetaz hacía la siguiente reflexión, diputado radical. ¿Sabe cuál es la rentabilidad de invertir en formación universitaria en América Latina? Entre 10 y 15% de tasa de retorno. Es una de las mejores inversiones que el Estado puede hacer. Lo financia de una manera extraordinaria el Estado, porque gracias a que yo estudié la carrera de Economía en la Universidad Nacional de La Plata, obviamente gano mucho más que si yo no hubiera pasado por la universidad. ¿Y qué hace el Estado? Me asesina impuestos. Banca el proceso educativo primero, pone la plata primero, pero después se queda con más de la mitad de lo que yo genero gracias a ese capital humano. Recompone, termino pagando en impuestos entre 8 y 10 veces lo que me dio el Estado en mi formación universitaria. No tengo ningún problema, lo celebro eso, me parece bien, estoy dispuesto a pagarlo. Hay mucha correlación, lo hemos hablado muchas veces con Sí. Dani Steingart, entre nivel de ingresos y nivel de estudios. Hay una correlación bastante alta. Mientras tanto, el otro proyecto, la ley de emergencia pediátrica, fue defendido por Pablo Yelín, diputado nacional por Tucumán, desde Unión por la Patria, Yetlin, perdón, Sí. y él es médico. Es médico, sí. ¿Por Tucumán o por Santa Fe? No, es Tucumán. Ah, es tucumano, mira. ¿Qué decía el diputado? Hoy la situación del Hospital Garrahan es de crisis. Está en riesgo la continuidad del Hospital Garrahan y eso pone en riesgo a la salud de los niños de la Argentina. 355.000 niños de provincias argentinas por año en el año 24 vinieron al Hospital Garrahan.
Bueno, bien, la cuestión ahora entonces falta el Senado que le dé, que complete, ¿no?, la sanción de estas dos leyes, que Milei ya anticipó que va a vetar nuevamente. En todo caso hay que esperar si la Cámara de Diputados tiene 2/3 para insistir antes de diciembre. Todo esto porque después cambia la composición de la Cámara. Sí, a ver, Garrahan se aprobó con los 2/3, le sobraron diputados para los 2/3. Recuerden que es de los presentes, ¿sí? O sea, de los 257 que en total tiene la Cámara... Necesitas 178 si están todos. Pero si empiezan a faltar, empezás a bajar ese número para los 2/3. Ahí sí le sobraron diputados. En el caso de universidades quedó a un diputado de conseguir los 2/3 para aprobarlo de esa manera. No cambia en esta instancia, pero lo que marca es hacia adelante. Pero hacia adelante hasta el 10 de diciembre, porque ahí te cambia la composición de la Cámara y ahí va a tener un escenario bastante más holgado, Milei. Lo que pasa es que vas a tener seguramente una mega sesión de los rechazos. ¿Esto qué significa? Cuando pase por el Senado estas leyes, van a volver todas las leyes que fueron vetadas por Milei, desde la ley de emergencia en Bahía Blanca, que ayer no se trató en diputados, que estaba en el temario. Tenés ley de emergencia en Bahía Blanca, el aumento de los jubilados, la moratoria... la moratoria, discapacidad... La emergencia en discapacidad, que ayer que marcharon también. Pediatría, universidades. Esas 6 leyes que fueron vetadas, que algunas ya fueron vetadas y otra Milei dijo que va a vetar. Y otras todavía no terminó de sancionar el Congreso, pero anticipó que las va a vetar. Va a haber una mega sesión para tratar esas 6 leyes. Sumado a las 2 que impulsan los gobernadores, que tampoco quiere Milei, que es la del reparto de los ATN y la tasa vial. Combustible para sostener las rutas. Sí, bueno. Todo ese paquete seguramente va a estar en una sesión. A ver, esto es una cuestión matemática. Lo que van a hacer los diputados es, antes del 10 de diciembre, obviamente tratar de llevar adelante esto, si pueden, antes de las elecciones de octubre, sabiendo que si pierden, para que se expongan aquellos que votan en contra de todos estos sectores, para que impacte de alguna manera en la campaña. Electoralmente. 8:51 de la mañana. Las voces, los títulos, los datos y el análisis. De acá en más, te informás. Batalla campal en un recital de damas gratis en Colombia. ¿Qué pasó? Sí, ayer se iban a presentar damas gratis en el Estadio Movistar Arena de Bogotá, Colombia, y hinchas de Independiente Santa Fe y Millonarios se enfrentaron dentro del estadio y afuera. Hay un muerto atropellado fuera del estadio y 5 heridos de arma blanca. Lamentablemente no se pudieron presentar. Pablo Lescano compartió una historia diciendo: chau Colombia, me rompiste el corazón, y los mensajes de la gente que no los pudo ver en vivo porque fue tal el desastre que se armó dentro del estadio que las autoridades y las fuerzas policiales no pudieron contener esta batalla campal entre barras bravas de estos dos equipos. Bien, mientras tanto, por el día San Cayetano, como les informamos todo el día con el móvil de Juli Roffo, desde allí Liniers, donde a las 11 de la mañana hay misa de García Cuerva, ya está bendiciendo los elementos del trabajo para el patrono del pan y el trabajo, ¿no? Con la espiga y la gente que hace cola en la puerta de la iglesia, algunos para entrar a la iglesia y recibir una bendición, otros para tocar la imagen de San Cayetano que está dentro de la iglesia. Bueno, todo eso va a converger, después ya están las primeras columnas ahí sobre Avenida Rivadavia, en una marcha por Avenida Rivadavia a lo largo de toda la avenida, desde Liniers hasta Plaza de Mayo, donde está previsto un acto con presencia de la CGT, la CTA y los movimientos sociales a la 1 de la tarde. Esto es hoy por el tema de San Cayetano. ¿Qué más? La inflación, pues según el estimado de las consultoras, de las cuales saca un promedio el Banco Central, bueno, no bajaría de 1 y pico, cerca del 2%, pero tampoco sube por arriba del 2%, según las previsiones iniciales para el mes de agosto, que lo que están viendo es qué pasó con la devaluación. 14% se devaluó el peso en julio y no se está viendo un traslado a precios lineal como se ha visto con otras devaluaciones, ¿no? No, se está haciendo... lo que se está viendo es un traslado de alguna manera escalonado, no necesariamente ese 14%, pero lo que las consultoras dicen que esto va a impactar bastante poco en el dato de inflación.
Viene también la vuelta al carry trade, lo anunció JP Morgan, con las tasas de interés mensual al 3% y la expectativa que ya con el dólar muy cerca del techo de la banda, que es cuando ya el Banco Central interviene vendiendo para que no siga subiendo, que es 1.450, bueno, con el dólar más estable cerca de la banda, el JP Morgan dijo, volvamos al carry trade, volvamos a ponernos en pesos, ¿no? Sí, básicamente las tasas están más altas que la perspectiva de devaluación que hay. Entonces les dice a sus clientes, salgan de sus posiciones en dólares, vayan a posiciones en pesos, esto paga más interés, con lo que ganan de esos intereses van a poder comprar más dólares. Sí, eso para la gente que maneja mucho volumen de guita, ¿no? Sí. Para los demás, nos contaba ayer Emanuel Álvarez Agis, el economista, ¿no? ¿Qué está pasando? Es muy caro financiarse en pesos. O sea, ten cuidado porque los salarios, lo contábamos con la paritaria de comercio, vienen moviéndose con suerte a la par de la inflación y hoy si la tasa está al 3% y el salario está la inflación está 1% bueno, eso significa que las cuotas a medida que pasa el tiempo no es que se licúan como suele ocurrir en un país con una alta inflación como la Argentina, sino que al contrario, puede significar que se te haga cada vez más difícil cubrir la cuota de la tarjeta de crédito. Eso se está viendo además ahora con la morosidad que está aumentando. Sí, está creciendo la morosidad en tarjeta de crédito, está creciendo el consumo en tarjeta de crédito y la morosidad, las dos cosas. Esto tiene que ver con la capacidad de compra, claro, y traten de no financiarse con pagando el mínimo de la tarjeta en la medida de sus posibilidades, porque hoy en día es un negocio muy malo. Sí, la tasa es por arriba del 100%. Sí, es un buen negocio estar en pesos si sos si manejas otro volumen de guita, si tenés que manejar nada más que la economía de tu hogar, fíjate, porque las tasas están complicadas. Hoy arranca la cuarta fecha del clausura de la Liga Profesional. Tenemos 3 partidos y tiene que ver básicamente que empiece un día jueves, que hay equipos que intervienen en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana que tienen que jugar el próximo martes, con lo cual necesitan un periodo más largo de descanso. 5 de la tarde, Godoy Cruz frente a Gimnasia Esgrima La Plata. El plato fuerte, uno de los platos fuertes decididamente de esta cuarta fecha es el de hoy a las 7 de la tarde. San Lorenzo de Almagro frente a Vélez Sarsfield en el Pedro Videgain, en el marco de un escenario dirigencial de San Lorenzo con un Marcelo Moretti, presidente en licencia, que se termina ahora, con aspiraciones a poder retomar su lugar como mandatario. Él solo quiere volver y habría varias renuncias en caso de que esto suceda. Y a las 9 de la noche juega Estudiantes de La Plata frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, los 3 partidos del inicio de la cuarta del clausura de la Liga Profesional. Y hoy se publicó en el boletín oficial una decisión donde una vez más Milei resigna ingresos, porque convengamos que el superávit fiscal es una cuenta que resulta de los ingresos versus los gastos. Hay mucho foco puesto en el gobierno de lo que ellos consideran que atenta contra el superávit fiscal, que es del lado de los gastos, pero mientras tanto también anuncian que resignan recaudación vía bajar retenciones. Sí, una semana después de que se anunciaron la baja de las retenciones para el campo, bueno, se anunció que baja a 0 las retenciones para las exportaciones de minerales, hierros y metales. Esto significa para la minería, pensemos en 0 para la exportación de plata, oro, cobre, 0 para la exportación de litio. Sí, que son además recursos no renovables, ¿no? Las provincias sí cobran regalías. Sí, tienen un máximo, o sea, eso está establecido por ley, es un máximo del 3%, las regalías. Eso no tiene que ver con lo que cobran las provincias, esto tiene que ver con lo que recauda el Estado Nacional. Vamos a ver qué nos dice para el pronóstico del tiempo el señor José Bianco, que viene llegando ahí, muy bien. Presenta el clima en Europa. José Bianco, ¿cómo estamos? Muy bien. Estás de campera, ponchado. Sí, ¿qué haces, José? Muy bien. Buen día. Bien. ¿Fresca la mañana? Tengo algo que le puede gustar a Guido. Viene frío, sí. Ahora sí viene el frío, de verdad. ¿De qué? Del TIL. Es un equipo que es del Ártico, de Noruega. Está dentro del Círculo Polar Ártico. Por eso tiene auroras boreales. Mirá. Impresionante. Alguna vez jugó la Europa League, lo máximo que llegó a alcanzar, la Conference League. El TIL, claro, la Conference League es el tercer torneo de Europa. Y ahora estamos terceros en Noruega. Donde fue campeón el Chelsea. Estamos terceros en Noruega. El Barra Brava. Y yo, un partido. ¿Cuánta gente vive ahí? Poquita. 70.000 personas en la isla de Tromsø. Claro. Esto es dentro del Ártico. Hay que llegar a tercero teniendo tiene poca población, tiene poco de dónde reclutar. También hay que ir a jugar allá. Pero Noruega tiene a Erling Haaland. Al Ártico.
Exactamente, del Ártico. En esa cancha, en la cancha del TIL, metió un gol Haaland, de pibe, jugando para el Molde, creo. Muy bien, sí, para el Molde, exacto. Dicho todo esto, Sí. les digo que casi vamos a tener temperatura. Allá la están pasando mejor que acá, porque vamos a tener en Buenos Aires los próximos días mínimas rozando lo polar, las mínimas, pero las máximas tampoco se van a portar tan bien. Hasta ayer teníamos valores más agradables, ahora prepárense para 13, 14 grados de máxima y den las gracias. Miren cómo se los digo. Qué frío. Lo bueno. Sí. Feo. Den las gracias. Voy a repasar por si porque Tengo una estamos pregunta, en porque radio. hay viento. Hoy debía haber un poco más Porque de viento, inclusive. viento y esa temperatura Porque ya me voy a correr. Está muy bien, ¿no? No le Te digo que cuentes a nadie. el viento es menos de lo esperado. Hoy Bueno. tenía que ser un día un poquito más ventoso, inclusive. Con una máxima para hoy de 14 grados. Vamos a pasar el limpio porque hay gente que va en el auto escuchándonos. Sí. Mañana 4 la mínima y 14 la máxima. 4. Y el sábado 5 la mínima y 15 la máxima. Todos días con mucho sol, con poquitas nubes. ¿Y viento? Y hoy era el día más ventoso. Hoy tiene que ser el día más ventoso, pero después afloja y de todas maneras necesitas abrigo con estas temperaturas. ¿Qué vas a hacer? Si te levantás a correr a las 7 de la mañana, también un poco te la buscás. Sí, la verdad que sí. La verdad No que es sí. mi culpa. No, bueno, no, yo porque soy una tipa más consciente que vos, estamos Sí. yendo a correr hoy que es el día del maratonista. tipa no. Hoy es nuestro día. ¡Feliz día! Feliz día. Nuestro Hoy se no, come. tu día. Mi Por día, acá, mi día. ¿Martín corrió maratón? Maratón no. ¿No? No, No, todavía no. todavía no. Hoy no. Sos Yo la me única. abrazo a lo que me Feliz dijo día. Dani Arcucci, que es que si corriste una maratón, sos maratonista en tiempo presente. A mí me encanta, es de las pocas cosas que perdura para siempre. Qué Lo hiciste bueno. una vez, sos maratonista, No hay que porque ir a llegaste a Nueva la York, meta. Londres. No, yo corrí acá por Ok, Buenos está Aires, pasamos por la Bombonera, pasamos por... ¿Corriste la bombonera? Claro, Desde- No, exactamente, cuando ella llegás a la podría Bombonera, decir- pasa a salir de acá a los Parques Palermo, viste, llegás a la Bombonera, te queda toda la vuelta por la costanera, zona sur. Dio la vuelta a la bombonera. Después ves Dio la pasar, vuelta a la ves Bombonera. pasar a los keniatas que llegaron 700 Que- horas antes que keniatas y vos, y vos etíopes todavía van- estás ahí mirándole el pero estadio a lo de terminaste. Boca. Tengo un viaje para vos. ¡Opa! Yo ¿A como promotor de dónde? viajes a Kenia. ¿Estás para ir? Tengo un bahiense que lleva gente fanática de los maratones a un pueblo donde nacieron la mayoría de los maratonistas keniatas. Donde se para ir? ¿Qué hago respira ahí? y ves cómo entrenás con ellos. Ah, sí, corres son con unos ellos. campos de entrenamiento, es verdad. ¿Estás para ir? Sí, después te voy a pasar la data bien porque son amigos de Bahía Blanca. Dale, lindísimo. Que Bueno. viven allá, son maratonistas ellos, se fueron a ¿Viven vivir en allá. Kenia? Sí, se fueron a vivir allá. Mirá qué bueno. Y arman viajes. Está muy de moda el viaje temático, ¿viste? Las cocineras te llevan Hola. de viaje. Claro, vos haces los de auroras Las auroras. boreales. Hace Vas algunos como años. con un guía especializado en la materia que vas a ir. Porque de este mundo no nos llevamos nada. Más salvo que los las viajes. experiencias de los viajes. Y Ahí los está. maratones. ¿Cuándo es tu próxima excursión? Octubre. Ay, ¿ya Metele. tenés cupos o ya está todo lleno? Creo que quedan 4 lugares en el segundo grupo. Así que se entran a másqueunviaje.com.ar Ahí va. y ahí se suman. Másqueunviaje.com. Octubre son las auroras en- A octubre y marzo vamos. ¿Vas dos a viajes. Noruega de nuevo? Sí. Siempre. 2 veces por año vamos. Bueno, qué lindo. Yo quiero ir maravilla. un día a las Por- auroras. El Estamos. año que viene. Está en octubre. Le decimos a Pandiela y organizamos una En transmisión. eso estamos. En eso Ah, ya está, te vas a llevar a los perros. El horario más Otra beneficiado, vez. no, el horario más beneficiado es olvídate de todo. Anaís y Dieguito Poggi, a esa hora hay auroras allá. Así que la hemos Ay, qué mostrado en vivo lindo. acá en la radio. Ay, qué lindo. Pero podemos hacer un falso vivo y salir también nosotros. Podemos hacer tipo lindo. una Aurora Day y todos, Claro. todos salimos desde allá. Bueno, nos vamos nosotros, ¿eh? Presentó el clima Air Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar, porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa. Tú decides. Bueno, como no llegó Andy, no podemos entregar ¿viste? Es como la posta. ¿Cómo no? No, quiero saber cuál es el clásico del carreras. TIL. Buena la pregunta. ¿Qué Hay un El clásico del TIL. el Tromsø Hilo. Hill. Hay uno en la ciudad, un club de la ciudad. Pero imagínate los nombres noruegos. Sí, claro. Imagínate, el TIL contra el otro local. No, Porque son. ¿Qué pasó? ¿Voló algo? No. Para que no cierre, ¿viste? Voló algo. Le tiró la. Levantaron cosas. ¿Cómo se llama lo que pasa de mano en mano en el. Eso, la posta. Sí, la posta. Sí, el la posta. testimonio. El testimonio, exacto. Sí. En ¿El mundo palito olímpico ese se llama el testimonio? Sí. Ah, mira. Hay que dar testimonio. Mira. ¿Fuiste a la peluquería? No, ¿por? No, me pareció.
Soy muy bueno, viste, mi radar detecta cosas, cambio físico, es muy visual. Mira. Mujeres, hombres, cuando detecta un cambio dice algo raro ahí distinto. Pero no. Hay gente que es menos visual y es A más... veces falla el radar. O llega tarde. Es la campera, es la campera. Está mal el GPS. Y bueno, pero... Están mal las Es la coordenadas. campera. Está mal. Está Esta mal. mujer es durísima, ¿está mal ella? No, está mal que el radar no te funcionó, está bien. Eso está bien, pero lo dice de una manera, no sé si... No. ¿Qué es lo que...? Seca, fue seca, dijo. Seca, no. es seca, No, es no, fría lo dijo conmigo, seca. es conmigo. ¿Por qué? Me ¿Por dice qué? las cosas de una manera, no sé, siento que yo no soy un funcionario. Yo no soy un ministro de gobierno que vos le estás diciendo algo. Soy tu amigo, soy tu compañero. Ya me ¿Por qué mandó, me hablas vamos así? a ir a ver, Guido, vamos a ir a ver una película de terror, así te abrazás por el miedo. Me encanta. Yo creo que aporta. ¿Sabes cuál era mi orgullo? Pobre, todos ligan sartinazos y yo soy amigo, Sí. pero ya no lo tengo ese orgullo. No digas eso. Es lo que siento. Nadie ligó, hoy no ligó Sardellas. No, no, yo no. No terminó el Todavía, día. dicen, todavía. Me chivió la las charla con auroras. producción, todavía No terminó el todavía día. no tuvimos la charla con producción hoy. ¿Qué? ¿Pero tenés guardado algo para Sí, la parece producción? que sí. No Y sí. tuvo, no tuvo. Andy, Digamos, dale, ves ahora que le tipo, pegan. Hoy se lucieron. Para mí fue una... ¿Viste cuando- No hay que sacar ciertos Se temas. terminó la luna ¿Te acordás de miel la- del Martín Fierro, se terminó. Ya ya fue. No, ¿Te no. acordás la remera de Martín. James Cameron? Que era yo sobreviví a trabajar con James Cameron. No exageres. Acá cuando Andy me hace mala fama. Bueno, ¿qué tal lo de La gente me ve lo mismo que yo. ¿Cuánta gente había ayer para María Becerra? Ya cuando me fui estaba... No sé porque estaba acá arriba. Había mucha gente abajo. Sí, Ah, bueno. Estuvo lindo, muy Sí. emotivo y con mucho cuidado hicimos. Sí, ¿no? Ella es como sí. muy, no sé, sencilla parece. No, esa es muy ¿no? sencilla y está muy sensible con lo que le había sucedido Claro. y todavía no había hablado, entonces era como mucho cuidado, no queríamos que se quiebre ¿entendés? Viste que entonces Estaba emocionada, estaba algodones. emocionada. Pero tenías a Sí, Rolón. pero sugerimos que hable con Rolón. Claro. Privado en una consulta. Porque Ella- pasa ella eso, a diferencia de lo que parece que nosotros queremos que yo. No. O sea, ella quería hablar, pero viste cuando. Hay veces que necesitas primero hablar en el ámbito privado o no, o es la hecatombe emocional que nos pasa a todos si fuera al aire el momento como una catarsis de angustia. Entonces, no queríamos ir ahí. Si bien estaba Rolón, era al aire, ¿viste? Un momento. Sí. Hay una parte que es cuidada. Si era en tele, bueno. Sí, perdió 2 embarazos, ¿no? De manera complicada. Es súper joven, ¿no? Sí, Tiene 25 25, sí, parece una muy linda persona. María, además es súper talentosa, ¿no? Parece linda persona, muy amorosa, por lo menos siempre que la vimos. Y mucha gente diciendo, fue María a la radio y no me llevaste. ¿En serio? A mí me dijeron, sí. ¿Qué sos fan? No, me encanta ella. Pues sos fan. ¿Te dio beso después, José, que estabas Ella la que esperando el andaba en beso? el No te dio por ahí. beso. No me dio Sí. beso. Tan buena persona. como no. es la que anda en el motorhome haciendo La que tortas se había de fritas. vacaciones a Córdoba, creo. Puede ser. El motorhome Sí. era otra. ¿Era No, otra? Sí, Motorhome era sí. otra. No, ¿En otra serio? cosa, el no. motorhome. Está hablando de otra cosa. Si decís motorhome, decís Sí, es Palta otra- y decís Nepal. va Casa todo. Sí, rodante, sí, Leo no, confirma de que fue ella que se fue de vacaciones en Ese, motorhome. sí. Gracias, Leo. No es el caso del alias de nepal.motorhome.palta. No, yo llevé a mi hija a verla a River. Ahora va a ser otro River el día del hincha de Boca. 360. Sí, es cierto. Y me pareció un gran show. Pero un gran show. Es buenísimo. qué buenísimo. Es una piba. Sí, es muy buenísima. buena. Y con la gente, digo yo que mucho no. Y ahora no debuta conocí. como actriz. En El Barro. Ah, ¿sí? La serie de El De spin-off Seba del Ortega. Marginal. Sí. me invitaron ahí. ¿A qué? Escúchame. Hace una reclusa. No, porque ahora lo presentan ahora, ¿no? Sí, la semana que viene empieza. ¿Cierto Escúchame, que vos María. tuviste tu época de actor? Con No, Sebastián y ustedes dos también. Ortega? Tiene. Cuando arrancó, Sí. cuando arrancó la radio, ustedes ¿Se sabían acuerdan que hicieron participación Nosotros- en escena en no, granizo. tenemos un cameo muy importante. En granizo, nosotros. que tardaron como Recordará 5 horas? Pobre Franchella los de esa técnicos, escena, lo que sí. tardamos en grabarlo. Sí, tardamos Un mucho. desastre, Estábamos pero empezando. mucha responsabilidad mía. Sí, nos tentamos, nos reímos mucho. Escúchame. ¿Qué? Estoy para que un día te produzca Luca Alderone. No, mira, dice. Abrió los ojos. Para mí es. Dijo, ¿qué pasó? Córranse, Para lo único mí que le es- voy a decir, se corren. O se aman y no Salen se las sueltan nunca 4. más. Si pasan La veo con primera Carcel. semana. Lu Si tiene pasan ganas. la primera semana, se aman para siempre, para mí. Yo con Claudio me llevo fenómeno cuando Que vi- Claudio no tiene costo. Pero Claudio es una vergüenza. Claudio no tiene Vergüenza, Claudio evade a los conflictos. No. Acá me Evade, valora. pero cómo no, Claudio, hablale. Claudio es un tipo que su orgullo es
Y, che, ¿no hablas con tu pareja esto que te pasa? Hay que evitar conflictos, hay que evitar charlas incómodas. ¿Cómo te vas a llevar Yo creo bien que con Claudio? vivimos en un mundo donde estamos todo el tiempo teniendo charlas incómodas, psicoanalizándonos, tomando antidepresivos. Basta, hay que no hablar con nada. Se pasa el tiempo. Es las cosas el se van en método de fade. Claudio, por eso se lleva bien con vos. Se van yendo en Porque fade. no tiene conflictos. Los problemas se olvidan o se tapan, ¿no, Claudio? Exactamente. Ahí está. Esa es la frase. Se olvidan o se tapan. Es una de las Ah, dos. ok. No hay otra. ¿A vos cómo te trató la producción el día que viniste acá a la primera mañana? Yo la pasé muy bien, pero ¿sabes qué? Sentí que yo le dije a todos buen día y todos dijeron, ¡oh, qué lindo! No había... Como que sentí que estaban todos como contentos. Yo dije, chicos, Máquina de difamarme. alguno necesita algo y todos, ¡ay, qué lindo! No estamos acostumbrados. Igual es raro, porque... Hice así en un momento, como me fui a peinar y todos dijeron, como que pará, que no les voy a pegar. Tranquilo, estaban todos como traumados. Bueno, me voy a ir a correr entonces. ¿Viste cuando jugás? Bueno, dale, vamos picante, y en un momento uno se ofende. Bueno, eso nos juguemos mal, listo, está bien. Sigamos comiendo la manzana de Élfica hermosa. Bueno, gracias, buen día. Chao. UrbanaPlayFM.com, YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.